Un saludo a nuestros auditores, una semana templada, exquisita. Vamos por el programa 58. Agradecerle a todos nuestros nuevos auditores que vamos en 159. Hace un mes atrás estábamos en los 143 y gracias a todas nuestras gestiones, a todo nuestro panel nuevo, hemos llegado a más auditores. Y aquí quería detenerme y saludar a una gran amiga argentina. Ella es Elda Odicio, gran fanática de Trini, de los cuentos que estamos aquí compartiendo. Una nueva amiga que también es amiga literaria en Valparaíso, que se llama Rosa Madrid. Un saludo para ti enorme, invitada para que vengas aquí a conversar con nosotros. Y saludar a nuevos auditores, a Julieta Der, Carmen Gloria Morges, Gustavo Bale Betanzo, que nos hizo un comentario muy simpático, a nuestra querida Isabel Mejías, que siempre se da el trabajo de comentarnos y alentarnos, Marianita Neff, que nos mandó un WhatsApp, y un saludo a nuestros nuevos suscriptores de Instagram, que es el EAM de Hogar de Santo Domingo, que Gaby conoce mucho por allá Santo Domingo, a la Residencial de Noble, que siempre nos están escribiendo, más adultos mayores, Conecta Mayor, que nos enorgullece, de la Universidad Católica, muchas gracias, y 60 y siempre. Así que disfruten nuestros nuevos cuentos y agradecer a Viviana Masobrio de Fundación Más que nos acompaña. Y ya estoy preocupada de los detalles que nos enseñó la semana pasada, así que feliz. Y ahora le doy la palabra a Trini. Muchas gracias, Cecilia, y buenos días a todo el panel. Me encanta verlos otra vez activos y valorando el sentido del cuento. Vuelvo a un autor que me encanta, que es Guy de Maupassant. Ya habíamos leído algo de él, pero hoy regresamos con un cuento nuevo, Madame Baptiste. Madame Baptiste. Entonces, mientras el protagonista espera el tren a París durante 2 horas y 10 minutos en la estación de Louvain, lo invade un melancólico desaliento. De pronto divisa un cortejo fúnebre, sin sacerdote, en el que el muerto iba acompañado de 8 hombres, uno de los cuales lloraba. Los otros charlaban amigablemente. La marcha rápida del cortejo decían bien a las claras, no obstante, que se enterraba a ese difunto sin ceremonia y por consiguiente sin religión. El protagonista se sumó al entierro y uno de los concurrentes le confió en voz baja que se trataba de una difunta y esto era por causa de un suicidio y que por tal motivo no podía ser enterrada religiosamente. Imagine, le dijo entonces, que esta joven, la señora de Paul Hammond, era hija de un rico comerciante del pueblo cuando era muy niña. A los 12 años, un criado la violó. Estuvo a punto de morir, desgraciada por ese miserable que su brutalidad denunció. El proceso descubrió que la pobre mártir era víctima desde hacía 3 meses de este hombre. Este hombre fue finalmente condenado a trabajos forzados a perpetuidad. La niña era bonita, pálida, delgada y distinguida. No obstante, creció marcada por esa infamia, aislada, sin amigas. Se convirtió en una especie de monstruo que miraba con expresión triste a los demás niños que se divertían. A duras penas consiguieron una criada que la llevaba de paseo, como si la niña desprendiera algo contagioso que podía extenderse a todos cuantos se le acercaran. Creció y las cosas fueron aún peor. Pasaba por las calles con los ojos bajos por la vergüenza misteriosa que sentía pesar sobre ella. Las demás jóvenes cuchicheaban mirándola socarronamente. Algunos pequeños sinvergüenzas la llamaban la señora Baptiste, con el apellido del criado que la había ultrajado y perdido. El señor y la señora Fontanelle consideraban que su hija había salido de la cárcel. Se nombró en el pueblo a un nuevo subprefecto que se trajo con él a un secretario particular, un chico simpático que se enamoró de ella.
Al conocer su historia, Paul Hamot se limitó a opinar: eso es justamente una garantía para el porvenir. Esta chiquilla lo había traído. Prefiero, dijo él, que sea antes que después. Con esta mujer dormiré tranquilo. Al casarse finalmente con ella, había desafiado, forzado la opinión pública, afrontando los ultrajes, realizando, en definitiva, un acto de valentía que muy pocos hombres habrían hecho. Se celebraron las fiestas patronales después de un tiempo en el pueblo, y ya se sabe que en estos asuntos siempre hay envidias y rivalidades. Cuando comenzó la distribución de medallas, el director de la agrupación del coro de la aldea de Mormilón, que había recibido una medalla de segunda clase de manos del secretario Jamot, este, indignado, se la arrojó a la cara diciendo: «Guarda tu medalla para Baptiste». Se produjo un gran alboroto. El gentío se echó a reír y volvieron a gritar: señora Baptiste! Hubo alegrías e indignaciones. La ceremonia se interrumpió. Jamot rodaba por el suelo con el grosero personaje que le había insultado. La mujer, que ahora estaba embarazada, comenzó a temblar. Luego volvían a su casa. No había ella pronunciado ni una sola palabra después del insulto. De pronto se subió por el puente, el pretil del puente, y se lanzó al río sin que su marido tuviera tiempo de sujetarla. El narrador se calló, luego añadió: tal vez fuera lo mejor que podía haber pasado en su situación. Hay cosas que no se borran jamás. El narrador no pudo evitar acercarse al viudo, que sollozaba, para apretarle intensamente la mano. El cuento, como en otras oportunidades, es más largo y les recomiendo de todas maneras leerlo pausada y detalladamente, porque es un cuento único. Es un cuento que está estructurado con dos espacios. Primero, un hombre que está fuera del argumento. Está a la espera de que llegue su tren, tiene que esperar 2 horas y de pronto le llama la atención un suceso del pueblo. Puede haberse sentido atraído eh, por lo que está viendo, quizás ser un poco metiche, pero finalmente él se ve enredado en los pocos hombres que acompañan al féretro. Y obviamente que le llama la atención. Y logra enterarse entonces de los hechos y se va enterando, así como nos enteramos los lectores de a poco, en esta trama que va siguiendo un curso, una tensión dramática de la narración y finalmente un desenlace que es terrible, pero que nos permite a todos nosotros intermediar, reflexionar, apenarnos con la situación de esta jovencita que había tenido un destino brutal en su vida y que no había tenido la suerte que habían vivido sus otras compañeras de haber tenido una niñez, una adolescencia normal, lo que quiere decir no violentada por un tercero. Pero es curioso cómo aquí Maupassant, con ese estilo sobrio, pero directo, nos hace enterarnos de cómo un hombre le violó de alguna manera la niñez, pero también la vida, porque esa cicatriz la iba a llevar de por vida esta chiquilla. Incluso cuando en algún momento la vida tentó con decirle: ahora sí, tu vida va a cursar otra alegría, por fin ha llegado un hombre para ti que te va a hacer inmensamente feliz. Bueno, el peso de esa sociedad tan, eh, tan atenta a las apariencias, al decoro y a, eh,
al querer mostrar siempre lo que no es, a esa sociedad hipócrita en la que vivió Guy de Maupassant y que él se atrevió a enfrentar con duras críticas porque le parecían de una violencia y de una falta de humanidad increíbles, y que lo supo plasmar en esta narración tan buena que es este cuento de Madame Baptiste. Y bueno, una vez que he retomado un poco la historia, quiero dejársela entonces a Gabriela para que ella la analice desde el punto de vista suyo. Gabriela, te abro el micrófono a ti. Gracias, Trini. Este cuento muestra la crueldad humana en su máxima expresión. Hay que poner en primer lugar el énfasis en el tipo de sociedad, como decías tú, y al rol de la mujer en esa sociedad. La mujer no tiene dignidad propia, no está alienada, está alejada de sí misma, no hay nada de ella que la haga valiosa, que la haga un sujeto participante de esa sociedad. Esta niñita es claramente una víctima, es violada durante 3 meses por un sujeto que es condenado, que claramente cometió un crimen, y lo que llama la atención es cómo ella se convierte en culpable. Ahora, parte de esto lo tenemos hoy día también, cuando se dice, oh, ella tuvo la culpa de la violación porque mostraba mucho cuerpo, o ella no debió haberse metido en lugares peligrosos. Son cosas que aún hoy escuchamos. Y en algo tan monstruoso como una violación, a ella se la hace culpable y pierde todo tipo de honra, es vapuleada, el prejuicio se deja caer sobre ella y la maldad. O sea, como si ella hubiese hecho algo para merecer esto, y lo que es claramente un desatino. Ahora, pero ilustra dramáticamente la posición de la mujer, y en algunas sociedades aún no hoy, donde además la honra de la familia reposa sobre los hombros de las niñas, y donde tiene que ver su valor solo con la genitalidad. Y eso es horrible. ¿Ya? Por otra parte, ocurre que quien la reivindica, si ustedes se fijan, es un otro hombre. Es un hombre joven, venido de fuera. O sea, ella no tiene ninguna posibilidad de reivindicarse y recibe un castigo social feroz, feroz. El aislamiento, el ostracismo, que es lo peor que una sociedad le puede hacer a sus miembros. Cuando una sociedad aún hoy te quiere anular, te exilia, te quita la nacionalidad. O sea, cosas que son análogas a esto que aquí está pasando, y es horrible. ¿Ya? Ahora, esto claramente constituye un trauma para ella, una tremenda vergüenza, que además de lo que la sociedad pretende causar, ¿ya? Cabe también señalar la cobardía de los miembros de esta sociedad, donde nadie le tiende una mano, donde la gente anónimamente, escudada en la masa, le grita cosas. ¿Ah? Entonces, la vergüenza y es tal, la depredación interna de esta niñita es tal, y las secuelas del trauma inimaginable, el dolor que ella vivió, el aislamiento que ella vivió, imposibilitaron que ella pudiera reaccionar de otra manera a la ofensa final del cuento, que con esta muerte que acompañan 8 personas, o sea, muy poca gente. No se ve ninguna mujer, obviamente, porque la mujer podía ser contaminada por esta niña, y además recibió el castigo social de la iglesia.
hoy este cuento es un fresco de la crueldad humana. Hasta aquí mi comentario y le doy espacio a Viviana. Gracias, Gaby. Sí, realmente lo que han dicho las compañeras ya nos pone bien en tema, ¿no? Sobre este terrible cuento, también narrado, como siempre, por Guy de Maupassant. Y yo no podía dejar de leer el cuento y recordar Bola de Cebo. Que en Bola de Cebo, cuando uno se pregunta por qué ese nombre, el autor nos cuenta, ¿no? Que tenía que ver con sus rasgos, con que era gordita, que sé yo, pero sí era una prostituta atractiva y tenía ese sobrenombre o seudónimo. Y en este caso, como yo les decía el otro día que me detengo en los títulos, me resonaba Madame Baptiste, y Madame Baptiste, que es el título del cuento y a su vez es el tremendo apelativo, ¿no? Que le impone ese pueblo a esta víctima. Y digo, Baptiste, alguna vez estudié francés, me suena a bautizo. Y justamente Baptiste se traduce como bautista. Entonces me produjo escalofrío la ironía del autor. Porque este hombre, que fue quien la bautizó en el inicio de la sexualidad, de la genitalidad, como decía Gaby, se llamaba Bautista. O sea, y me venía bautismo de fuego, o sea, aberrante, doloroso, y que la dejó marcada para toda la vida. También me preguntaba a partir de esta terrible situación la capacidad de recuperación de la niña, porque pudo constituir un matrimonio, pudo tener un buen vínculo, dice que lo adoraba a su esposo, y pudo quedar embarazada. Es decir, a pesar de toda esta vivencia terrible, ella pudo reconstruir una vida. Se me ocurre que muy protegida por el amor de este hombre, pero el pueblo volvió a victimizarla. Lo sentí como se dice muchas veces, que cuando las víctimas de violación se exponen, mismo hacen una denuncia, son tratadas de tal modo que se vive como una segunda violación simbólica. Y en este caso sentí eso respecto al pueblo. Esa reacción terrible de agresión, de encierro. El cuento dice, ella no podía traspasar a esa multitud, estaba como encerrada. Y encerrada como estuvo toda su vida, porque yo pensaba, víctima y victimario de alguna forma corrieron la misma suerte. Es decir, Baptiste con una condena a perpetuidad, un encierro físico, real, y la niña, porque no me gusta usar Madame Baptiste, y es más, siempre se menciona la hija de la señora D. Ahí hay otra tremenda desvalorización del rol de la mujer, ¿no? O Madame Baptiste. O sea, los tres apelativos que conocemos de esta protagonista, yo diría una protagonista en ausencia, una protagonista silente. Sin embargo, todo el cuento se estructura en torno a su historia. Y decía, no tiene ni nombre, no la conocemos ni por el nombre. Y eso me parece sumamente desvalorizante, sumamente descalificante, ¿no? Bueno, como para empezar a pensar, les acerco esto. Muchas gracias, Viviana, Trini, Gaby. Hoy qué entretenido este panel, yo lo encuentro genial. Lo que yo noté cuando leí el cuento, la reparación, cuán importante es dentro de un abuso, el abuso que sea. En realidad aquí nos fijamos un poco que la chica nunca tuvo una reparación. Bueno, en esa época seguramente, en esos años, no se usaba. Y no sé si ahora se está haciendo, tal vez según el estrato social, pero cuán importantes son las reparaciones. Ella en la historia siguió siendo tan culpable como su agresor, impresionante, pero al final el agresor estaba cumpliendo en la cárcel, pero ella seguía todos los días cumpliendo como el doble o el triple, el pueblo donde ella vivía, la sociedad que debía haber acogido a la víctima, pero se le condena.
Increíble. La iglesia relacionada a la violación y al suicidio, ¿cómo reacciona la iglesia en este caso? ¿Habremos cambiado hoy en día? El trauma del cual no se pudo rehabilitar. Claro, lo que decía la Bibi, Madame Baptiste, apelativo que le ponen a las víctimas, o sea, aparte del abuso, más encima le ponen un apelativo, o sea, la señora está, la chica, que nunca supimos el nombre, y siempre se habla en base a su violador y a su esposo y a su familia, claro, ella, tercer plano, y muy importante, y a mí me llamó la atención que tampoco le habían quitado el derecho a la simbólica flor de azahar, que lo busqué. ¿Y qué significa las flores de azahar? Son un símbolo de amor eterno, pureza y de fidelidad, que hoy en día apenas se utilizan, pero tiene una amplia tradición en el mundo entero. Los árabes fueron quienes introdujeron en Europa esta costumbre de adornar la cabeza de la novia con estas flores a través de una bonita leyenda. O sea, le quitaron todo. Cero posibilidad de que la chica fuera feliz, que esta oportunidad que le había dado el señor nuevo que había venido de otra ciudad. Impresionante. Le doy la palabra a Trini. Buen cuento. Sí, efectivamente, Guy de Maupassant, el siglo XIX, ¿no? Él nace en 1850 y alcanza a vivir pocos años, muere el año 93, 43 años. Padeció finalmente una sífilis que lo terminó volviendo loco, lo habíamos visto en capítulos anteriores, pero un hombre gozador de la vida, misántropo, misógino, curiosamente, no quiso casarse nunca, tenía una apreciación del matrimonio terrible. Así todo, tuvo 3 hijas con una mujer, solo con una madre. Y disfrutó mucho de estas niñitas, pero nunca las naturalizó, nunca las consideró hijas legítimas. Es curioso este personaje porque creo que tiene una capacidad de observación y de de representación en la vida de los personajes importantísima. Y en este cuento, que lo encuentro magnífico, muy bien trabajado, muy bien escrito además, hay personajes típicos y muy simbólicos. Por un lado está el pueblo, que como pueblo tiene un protagonismo. El pueblo actúa en conjunto, no es diverso y sanciona. Por otro lado, están los padres, bastante insensibles y poco contenedores de esta niñita, ¿no? Después están los personajes externos al pueblo. Al interior del pueblo se vive esta fiebre, este envenenamiento, que no logran divisar el horizonte con una mirada más amplia y más acogedora de la gente que sufre. No, simplemente ese pueblo sanciona. Pero tiene que llegar de afuera para valorar a las personas que están dentro. Y está principalmente el marido, que viene con otros aires y descubre el valor de esta chiquilla. Y la quiere desde un principio y le importa nada la infancia que tuvo y el pasado tenebroso que la acompaña. Él la va a querer y la quiere, de hecho, y cómo habrá sufrido su viudez. Bueno, y está finalmente el protagonista, el narrador, que también desde afuera se entera de esta situación y al saber un poco el tejimaneje de lo que ha pasado, incluso llega al punto de compadecer enormemente la situación del viudo porque entiende lo que ha pasado y se le acerca y finalmente le da una mano apretada y le da el pésame con un sentimiento verdadero. Y por otro lado está también lo que señalaba Cecilia, ¿no? Las presiones sociales. Primero, una infancia que la va a marcar de por vida. Difícilmente esa niñita podrá después rehacer con mucha realización de mujer y personal su vida. Tal vez logró tener un momento de gratitud
porque se la veía feliz y aprendió a amar. Pero por otro lado está el machismo. Ninguna de las mujeres acompañan al féretro en el momento del entierro. ¿Cómo puede ser? ¿Será que en las mujeres está cargada la tensión y la sanción social? Es posible. Ni la religión, que pudiera ser justamente la que mejor saca adelante a sus fieles. No, aquí ella es la mayor sancionadora. Hoy día, afortunadamente, los suicidios no se penan y esa persona puede tener un santo entierro. Pero en esa época era así. Es un cuento extraordinario que aborda con una delicadeza bueno, la situación del hombre frente al medio. Es un hombre de una versatilidad en los temas. Este es uno de los tantos que hemos revisado, pero es extraordinario. Yo creo que junto a Anton Chekhov, bueno, son dos fundadores de lo que ha sido el cuento en sí y todo lo que contiene. Ojalá pudieran leerlo entero y nuevamente, bueno, yo comienzo a despedirme y le cedo nuevamente a Gabriela el último comentario en torno a este cuento, ¿no? Gabriela. Me quedé con dos reflexiones, ¿ah? Pensando en el pueblo, la conducta de ellos emana de un orden social, de una manera, de una ideología, de una manera de plantearse frente a la vida. Pero no solo eso. Sí, podemos pensar que entre las motivaciones de este pueblo, en este cóctel de maldad, digamos, de que hizo gala, está la envidia. Fíjate que la descripción que tenemos de ella es una niña de una situación económica alta. Sus padres eran comerciantes, tenía muy buen pasar, muy buen vivir. Y era muy bonita por cómo la describe el autor. O sea, no, cabe pensar que en esta mentalidad en que está inserta despertaba envidias, lo cual probablemente llevó a profundizar las reacciones negativas hacia ella y el sufrimiento de ella. Y también quiero decir que este anonimato y esta animadversión que vemos, hoy día lamentablemente existe y es el correlato negativo de las redes sociales. Las redes sociales nos aportan mucho, nos han traído una gran apertura, nos ayudan mucho, pero también tienen un lado nefasto. ¿Y cuántas veces hemos escuchado, sobre todo en la juventud, que son los que están más expuestos a esto, que su vida pasa por las redes sociales? ¿Cuántas veces han hecho bullying, han tomado a una niñita como víctima, han subido videos que la desmedran? O sea, esto lo tenemos presente hoy día en nuestro entorno de una manera distinta con los medios de hoy y con la mentalidad de hoy, pero lamentablemente no se ha superado esta maldad, esta rabia, esta envidia, este resentimiento contra la persona y que muchas veces toma forma de agresiones cobardes y horribles aún hoy en nuestros días. Eso es lo que quería decir. ¡Qué sabia, Gabriela! No. Sí, muy buena. Y la vinculación aparte entre ese pasado y este presente, ¿no? Bueno, continúo entonces. Trini nos hablaba de este Maupassant observador, ¿no? Y en este cuento lo hace más que nunca evidente, porque él habla de la curiosidad. Primero habla de que no puede esperar. Es decir, para él estar 2 horas 10 sin hacer nada parece ser así como una especie de castigo, ¿no? Entonces, y creo que lo vinculé con esta cuestión que Maupassant nace en un medio rural y después va a vivir a París, y él se enamora de la vida de París, ¿no? Y trabaja en una oficina y demás. Y acá hay como una cierta
no sé si desprecio, pero una descripción bastante desvalorizante de la ciudad pequeña, ¿no? Entonces él dice, ¿qué voy a hacer? Y utiliza mucho el prefijo i e im, prefijo negativo, refiriéndose a una caña imbebible, a un periódico ilegible, que sería la posibilidad que tendría si se queda a esperar pasivamente. Pasar sus horas en un café, ¿no? Y al mismo tiempo habla, como las típicas cualidades del observador, la curiosidad, el forjar hipótesis, porque está muy divertido, o sea, en alguna parte lo tomo como divertido hacer hipótesis sobre un cortejo, o sea, me llamó la atención, ¿no? Y habla del ocio, pero él quiere un ocio creativo, un ocio que le genere aprendizaje, por lo menos desde mi formación lo tomo así. Entonces decide mirar a su alrededor y lo primero que tiene a la mano es un cortejo fúnebre. Yo pensaba, ¿cuántas personas se van a poner a seguir un cortejo fúnebre en un pueblo que no conocen de una persona que no conocen? Pero creo que es Maupassant, ¿no? Propiamente ahí, observando y generando una narración a partir de esta idea. Y entonces, cómo él entabla una conversación, y él, Trini nos decía, acá los extranjeros tienen un peso grande, ¿no? Este extranjero como observador y que capta la narración de las desdichas de nuestra protagonista, y por otro lado el extranjero, que yo los veía un poco como el héroe de capa y espada, ¿no? Que llega a salvar a la niña rechazada por todo el pueblo. Eso lo tomé como habla muy bien de él, porque no es discriminatorio como el resto del pueblo, no es condenatorio. O sea, siento que tiene una un pensamiento adelantado a la época, el joven, ¿no? Y por otro lado, aparece el tema de la mujer, que yo leía que en esta época, el tema de lo femenino, por supuesto que la mujer estaba sometida, como bien describía Gaby, no tenía posibilidad de decisión alguna, pero también se empezaban a dar los primeros movimientos femeninos, muy incipientes, por supuesto, las primeras reacciones de la mujer, y como acá, como que también creo que nos muestra que esos movimientos seguramente en las grandes ciudades se dieron más rápidamente y a las pequeñas ciudades tardaron mucho en llegar. Y yo creo que la condena de la mujer que ustedes marcaban es lo que nos provoca más escalofrío, porque las mujeres, no sé, yo sentía que mujeres, que los maridos las subían a los hombros para ver a esa muchacha embarazada, que ahí el embarazo me trae a colación como que el haberse casado, bueno, más o menos lo aceptó el pueblo, pero el hecho de la maternidad parece que la purificó. Entonces, como en una película diría, bueno, ahora va a cambiar todo y va a mejorar, ¿no? Si nosotros estuviéramos viendo una película. Y al seguir leyendo el cuento nos damos cuenta que esa envidia que ustedes señalaban se profundiza, porque no solo está casada y embarazada, sino que está ocupando un lugar de honor por ser la mujer del secretario del subprefecto. Entonces se junta como toda esta rabia, ¿no?, acumulada, y explota en esas manifestaciones de una multitud que es masa, que no está pensando, que no está dándose cuenta del daño que provoca. Y el desenlace brutal del suicidio y este protagonista que saluda al joven, y la conclusión es: qué bueno que seguía el cortejo, pero siempre en negativo. Él no dice qué bueno que seguía el cortejo, qué bueno que no me excluí, una cosa así. Y los noes aparecen a todo lo largo del relato. Por eso digo que nos proporciona o nos comunica la negatividad del relato a través de la forma en que está armado y sobre el tipo de palabras que usa, palabras con una fuerte carga negativa. Realmente, Trini, creo que si siempre te superás, con este cuento me sacudiste el alma. Así que gracias a todas por todo. Que entretenido la versión de cada una, que súper entretenido. Yo me puse a buscar qué es lo que era un entierro civil o un funeral laico. La verdad que
no tenía yo noción de que pudiera existir. Siempre se me imaginó que eran con sacerdotes. Y un funeral laico no es presidido por un sacerdote, no se asocia la vida del difunto con ningún sentido religioso. La verdad que no me ha tocado asistir a un funeral que sea laico. Por eso lo busqué y lo quise compartir con los auditores. Y contarles que el capítulo 60 en adelante vamos a tener un nuevo concurso con un nuevo regalito, así que estén súper atentos a nuestras redes sociales. Vamos a contarles cuáles van a ser los requisitos para postular al premio, que es un premio de una persona muy generosa que nos está auspiciando. Y ahora le quiero dar el pase a Trini para ver qué libro nos quiere recomendar para esta semana. Siempre nos trae algo interesante. ¿Con qué sorpresa nos va? Efectivamente, llegó un regalo precioso de Irene Vallejo. Es una mujer italiana maravillosa que ha salido en los medios bastante. Se llama El infinito en un junco. Son reflexiones en torno al libro, al placer de la lectura, pero todo enfocado al espacio del libro, lo que ha significado la lectura y el poseer físicamente un libro y el disfrutarlo. Tiene un lenguaje que la verdad que se va soltando en la vista, pero se desliza como un dulce, la verdad, porque es una serie de reflexiones en torno a distintos momentos del libro y lo que pudo haber significado los viajes, pero todo plasmado en la lectura. Es un placer leerlo. Yo la verdad que no lo leo de corrido, pero trato de dejarme una de las lecturas para cada noche. Es maravilloso, la verdad. Sobre todo les diría que por la riqueza del lenguaje. Se los recomiendo porque es una verdadera joya que ha llegado finalmente a nuestro medio. El infinito en un junco, Irene Vallejo. ¿Cuántos libros te lees a la semana, Trini? Por eso que lo voy leyendo, tengo una pila de libros en el velador, pero siempre trato de hincarle un poco el diente a este también. Chiquillas, un abrazo muy grande y he disfrutado muchísimo el espacio de hoy por la calidad de las interpretaciones. Un abrazo enorme y tengan muy buena semana. Igual. Igual, un abrazo. Un abrazo grandote y nos vemos. Exacto, nos vemos. Un abrazo muy grande y háganos sus comentarios en YouTube. Chao, chao. Chao, chao.